58 a.C., Roma. Los senadores Craso, Pompeyo y César dominaban la ciudad. Habían establecido un pacto, el triunvirato, mediante el cual controlaban el Senado, uniendo sus fuerzas contra Cicerón, Catón y el resto de sus enemigos políticos. Pero Craso estaba más atento a sus negocios, Pompeyo a su vida privada y César ausente en la Galia. Los tres promovieron que Clodio, fiel partidario que disponía de la mayor banda de sicarios de la ciudad, fuera elegido tribuno de la plebe para ejercer un poder absoluto sobre Roma. Mientras no fuera en contra de los intereses de Craso, Pompeyo o César, podía hacer lo que quisiera, cualquier cosa, y Clodio tenía cuentas pendientes. La Galia. El rey germano Ariovisto había iniciado una invasión con un ejército de 40.000 guerreros y 120.000 colonos. Los galos habían solicitado la ayuda de Roma, y Roma, en la Galia, era lo mismo que decir Julio César. El ejército germano era una trituradora militar que había derrotado a los galos en varias batallas campales. César intentaba evitar el choque de las legiones con aquella apisonadora armada hasta los dientes, pero el rey germano Ariovisto no era proclive a negociar, y menos sobre un territorio que consideraba suyo por derecho de conquista. César avanzaba hacia el norte, Ariovisto hacia el sur. Egipto. El faraón Ptolomeo, padre de la joven Cleopatra, había sido depuesto por una conjura urdida por su consejero Potino. El detonante del complot había sido la cesión de Chipre a Roma. El pueblo de Egipto vio en esta cesión un signo de gran debilidad. No acertaba a comprender que militarmente Egipto ya no podía oponerse al poder de Roma. Ptolomeo se refugió en Roma, donde buscaba comprar voluntades en el Senado para retornar al trono con el apoyo militar romano a cambio de más cesiones territoriales y de un flujo incesante de trigo hacia la capital de la inmensa república. Cleopatra acompañaba a Ptolomeo en aquel exilio. En el 58 a.C., Roma, la Galia y Egipto eran tres mundos distintos que, sin saberlo, iban camino de un único destino. ¿Quién en su sano juicio podría no seguir leyendo las páginas que siguen a este texto? Ahora diremos a qué libro pertenecen. Pero una curiosidad, en los 37 programas de Librújula Podcast nunca habíamos hablado de novela histórica. Y hoy entramos en este género que es uno de los más exitosos de lejos del mundo editorial por la puerta grande. Nos acompaña nada más y nada menos que Santiago Posteguillo, el escritor que ha vendido más de 5 millones de libros, vuelvo a decirlo, 5 millones de libros, con su recreación milimétrica de una época fascinante como la antigua Roma, y que ahora ha vuelto con la novela monumental Los Tres Mundos, en Ediciones B, cuyo subtítulo lo dice todo: La conquista de las Galias por Julio César. Santiago, bienvenido. Encantado de estar con vosotros. Te decía a micrófono cerrado que qué bien se te lee. Bueno, yo procuro que sea una lectura muy ágil, ¿no? Muy fácil. Hay distintas formas de hacer la literatura, ¿no? Y una de ellas es que el trabajo esté del lado del escritor. Y que disfrutar esté todo de manos del lector. Hay otras literaturas, quiero decir, cuando Joyce hace el Ulises no está pensando en eso, está pensando en otras cosas. Y de hecho es muy difícil leerlo. Sí, es muy complicado. Sí. Vamos a decir a los oyentes que el texto que hemos leído pertenece al principio, a las primeras páginas de Los Tres Mundos, ¿no? En la antigua Roma no existían los podcasts.
No existían los podcasts, pero existía la comunicación, ¿eh? Y César la tenía muy en cuenta. Es verdad. La tenía muy en cuenta, como cuento en alguna de las novelas anteriores en Maldita Roma, ¿no? Cuando se inventa el acta diurna, que algunos dicen que es el principio del periodismo, ¿no? Cuando colgaba en el foro lo que los senadores votaban en cada ley. Porque él se daba cuenta que como no era público, pues podían hacer lo que querían. Pero claro, él empezó a publicar eso. Eso lo publicaba en una tabla grande. Luego le fue añadiendo nombramientos que se hacían en el Senado. A eso se le añadieron ya cuestiones sociales, ha estrenado tal obra, e incluso la actuación. Un periódico. Exacto. Luego se copiaba y lo leían los praecones en los barrios para la gente. ¿Eso quién lo hizo? ¿Quién lo inventó? César. Julio César. Carayito. Y inventa, eso se llama el acta diurna, ¿no? Y hay quien considera que eso, de alguna forma, es el principio de un cierto periodismo, de un periodismo político y social. Sí. Bueno, lo de la comunicación lo conocía bien él, sí. No existían los podcastum. No, eso no. Tengo mucho de lo que hablar contigo, pero voy a empezar por el principio. Yo esta mañana estaba en el dentista. Vale. Me han quitado un nervio. Y le digo a la dentista, digo, claro, es que intenta que después la anestesia no, porque tengo que hablar, ¿no? Y aquí en entrevistas, ¿no? En el podcast, ¿no? Y digo, a Santiago Posteguillo, ¿en serio? El de Roma. Eres un héroe para mucha gente. O sea, que lo sepas que perteneces a la categoría de escritores héroes. Bueno, sé que hay mucha gente que lo me dejo sigue ahí, y que como también haces... os quiero decir, unas sagas, ¿no? De novelas, ¿no? Han sido trilogías. Claro. Y eso engancha mucho a veces a algunos lectores. Mucho. ¿no? Sí. Mucho. Y claro, se crea esa expectativa, quieren la siguiente novela. Entonces, pues, quizá ahí, pues, y cuando llega... tienen esa satisfacción, ¿no? de la expectativa satisfecha que igual genera un poco de adicción. Pero bueno, hay drogas peores. Yo siempre digo que hay otras cosas peores. Sí. Sí. Vamos a decir a los oyentes, tú eres filólogo, lingüista, estás en excedencia, eres profesor universitario. Confesaste dos cosas de una vez que a mí me robaron el corazón, que lo sepas. Una, que te gustaba mucho Stephen King. Sí. Con lo cual entiendo, claro, Stephen King domina la tensión narrativa. Yo creo que es un maestro. Yo me he leído el libro suyo, además como soy de filología inglesa y tal, el de On Writing, ese sobre la escritura. Aquí se titula... tiene otro... ¿Cómo escribo? Creo que lo han titulado... puede ser, no lo sé. Algo parecido. Sí. Es muy bueno ese libro. Es muy bueno, porque igual que es muy sencillo, pero él te va explicando lo que él hace... Como si fuera algo tan normal y tan sencillo, que no lo es, pero es muy interesante. Ahí está la clave. O sea, yo contigo me pasa igual, ¿eh? Pasa que tú tienes un montón más de documentación y hablas de muchos siglos atrás, lógicamente, ¿no? Sí. Pero tanto Stephen King como tú y otros escritores, parece que el texto que estoy leyendo haya salido, pues así, por la cara, casi, ¿no? Ha salido, lo has escrito y ya está hecho, ¿no? Sin dificultad ninguna, sin problemas, sin dudas. Y eso está muy bien. Esto, Cercas decía que no se note la arquitectura que hay por detrás. Exacto, sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo, si tú vinieras a mi casa, ¿no? Verías montones de, pues una mesa más grande que está llena de folios con los esquemas bueno, yo parto de un esquema de una cartulina donde me hago un esquema de toda la novela. Me pongo en la izquierda los años que voy a recrear, los personajes principales. Tú eres de estos. Claro. Muy cartesiano. Entonces, y me pongo todo lo que... Porque esto me permite ver qué acciones ocurren en paralelo. Claro. Porque, claro, digo, hombre, por ejemplo, cuando César está en Luca intentando llegar a un acuerdo para renovar el triunvirato... los vénetos están revelados en la costa atlántica y necesitan órdenes y le escriben a César. Entonces tengo que contar esto en paralelo. Claro. Pero no es una jaula. Es decir, este mapa que te haces no puede convertirse en una jaula. Quiere decir, en fin. Podría ser una jaula si no tuviéramos la ficción. Bueno, ya. Pero claro, pero es que la ficción en una novela histórica para mí va en el cómo lo voy a contar. Entonces, yo veo esta jaula, muy bien, tengo que contar estas cosas, pero es decisión mía el cómo te las voy a contar. El qué voy a contarte antes y qué te voy a contar después. ¿A qué de todos estos acontecimientos le voy a dar más páginas y a qué menos, ¿no? Y todo eso son decisiones que ya no estás haciendo un libro de historia. No, bueno, ya. Claro. Bueno, aparte que tienes este mismo tiene 1000 y pico páginas. Sí, tengo espacio, sí. No, porque ya puedes tener una brújula, porque... Sí, desde luego.
O sea, sí, yo escribo con brújula, claramente, eso está claro. Pero luego tienes toda la parte privada, ¿no? Que hay mucha menos información, pero esa parte humana la tenían y ahí tienes tú también que añadir de ti. Entonces, aunque tenga eso que puede parecer una jaula, es como una jaula con muchas aperturas que hay más libertad de la que uno puede imaginar. Bueno, vamos a recordar a los oyentes desde la primera trilogía que dedicaste a Escipión. Sí, yo creo que fue Escipión. Escipión el africano, sí. ¿Has escrito otra sobre Trajano? Sí. Una biología sobre Julia, no lo olvidemos. Exacto, sí. Y ahora estás metido en esta serie sobre Julio César. Los tres mundos es el tercero. El tercero, y has prometido 6. 3 más. Sí, exacto. Pregunta, y esta pregunta es importante. ¿Por qué esa fascinación que sentimos por Roma? Bueno, yo llegué a Roma también por una mezcla de pasión y de frialdad. Yo quería publicar, siempre, todas las decisiones en mi vida han sido yo quiero contar historias. Yo me acuerdo de niño, o sea, ya escribiendo cuentos, de adolescente, inicios de novela, que nunca acababa porque me di cuenta que lo más difícil era resolverlo. Y luego poesía, relatos, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, estudiar ciencias o letras. Letras. Luego, ¿qué carrera? Una filología. Pues una filología. Luego estoy estudiando una filología, años 80 en España. Sí, me enseñan la tradición literaria, voy leyendo, que es lo fundamental para un escritor, una base de ¿Quién no lee no escribe? Exactamente. Pero luego también un poco está el tema de la literatura creativa, de la técnica y tal. Y eso no se daba en España, entonces me voy a Estados Unidos para aprender eso y tal. Entonces, todo decisiones para escribir, pero no consigo publicar. Yo lo intento con novela erótica cuando era joven, para sublimar, supongo que lo que no podía hacer. Sí. Luego intenté novela negra, etcétera, ¿no? Y ya llega un momento donde había un libro que se titula Think Like an Artist, no me acuerdo del autor, piensa como un artista, y donde decía un lugar común, que es si fracasas, vuelve a intentarlo. Es el lugar común. Pero añade algo, un matiz, ¿no? Pero no intentes exactamente lo mismo, ¿no? Porque volverás a fracasar. Claro, probablemente, ¿no? Igual. Y entonces sí que pensé que tenía que hacer algo diferente. Y es cuando se me ocurrió unir a mi pasión por escribir mi interés, que siempre había estado por Roma. Por Roma. Por la historia y por Roma. Vale. Roma es nuestro origen. Nosotros estamos hablando en un idioma que viene del latín. Nuestras leyes son una evolución del derecho romano. Ponemos en rojo los días del calendario festivos porque los romanos los ponían en rojo, aunque no nos acordemos, pero yo sí lo sé, pasaba así. Transitamos por antiguas vías romanas. España está construida sobre antiguas vías romanas, las carreteras van sobre vías romanas. Entonces, somos Roma. Y sí que me parece muy interesante que hay dos géneros literarios que responden a esas dos preguntas que todos nos hacemos, o que todos que desarrollamos algo de inteligencia nos solemos hacer a lo largo de la existencia, ¿no? Que es, porque tengo duda de si algún político se ha planteado estas preguntas, pero bueno. No, ya te digo yo, no. Que es de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? No. Hacia dónde vamos suele responder el género de la ciencia ficción. Sí. Deberíamos de plantearnos por qué la ciencia ficción plantea tantos futuros distópicos terribles, ¿no? Ahora mismo sí. Deberíamos reflexionar sobre el tema, ¿no? ¿Qué nos está pasando, ¿no? Sí. Y luego, el de dónde venimos, la novela histórica responde a esto, ¿no? Entonces, por eso acabé en Roma. Y junté Roma con mi pasión por escribir, salió Africanus y Ala. Leía el otro día que leía o oía que han cartografiado por primera vez todas las vías romanas europeas y salía un total, 300.000 kilómetros de carreteras romanas. Había obra pública. Había obra pública. Por primera vez la cartografía. Y con bastante... ¡Qué bestia! O sea, realmente optimizaban el dinero que tenía el Estado, francamente, sí. Y luego otra cosa. Ahora seguimos con el libro, pero tranquilo. Es muy fascinante. Uno va a Segovia. Sí. Mira el acueducto y dice, tío, ¿cómo se mantiene en pie eso?
Pues es delgadísimo. Sí, y es muy alto. Es muy alto, es muy esbelto, sí. Está hecho además para impresionar, ¿eh? No había necesidad de hacer eso. O sea, el agua llegaba... ¿Cómo? Ah, claro, el acueducto de Segovia es de esas obras que están hechas para impresionar. Para fardar. Para fardar, sí, para que el ibero viera aquello y dijera, madre mía, esta gente... Sí, realmente se ha demostrado por los ingenieros que el agua ya llegaba a la ciudad. Ya llegaba. Pero claro, tú imagínate, no es lo mismo entrar en una ciudad y que normalita y tal, y llegar a una ciudad y encontrarte esos arcos. Encontrarte esa estructura. Y dices, estos tipos no son normales, ¿no? O sea, que esta gente lo que hacía era cultivar la imagen. También, claro. Las grandes obras públicas también a veces, muchas veces, tenían una cuestión política detrás. El anfiteatro Flavio es el mayor ejemplo, el Coliseo. Es la obra pública que hace la dinastía Flavia para instalarse y borrar a Nerón, el último de la dinastía Claudia. Entonces destruyen su palacio y encima hacen el Coliseo. O sea, la idea era, imaginaos íberos en el caso del acueducto, ¿no? Sí. Si podemos hacer esto con 4 piedras para llevar agua, imagínate lo que no podemos hacer si nos ponemos a hacer armas de guerra. Exactamente. Qué listo. Si volvemos por un momento a la novela Los Tres Mundos, sí. El puente sobre el Rin de César es guerra psicológica. Que construyeron en 10 días. En 10 días. El Rin es ancho. Y el Rin es una barbaridad. Además en Coblenza, que viene de ad confluentes, porque ahí confluyen el río Rin con el afluente principal, el Mosela, y aquello es un mar. Pero claro, lo hace ahí porque no tiene que hacer 2 puentes, el Mosela y el Rin, uno solo, ¿no? Y en 10 días para impresionar, porque los ubios, la única tribu germana que era aliada de César, le ofrecen barcas para cruzar. Pero él dice, no, un puente. ¿Por qué? Porque tienen que ver los suevos, los otros germanos, que cuando quiera yo puedo cruzar, y puedo cruzar con un puente. Qué bueno. Entonces, claro, es para impresionar. Fascinante. Sí. A ver, en Los Tres Mundos, claro, es que hay muchos personajes. 81. 81 personajes. Sí, lo conté un día porque me lo preguntaban y lo voy a contar. Vale, 81. Está Pompeyo, Cicerón, Bruto, Catón, Cleopatra, Ptolomeo, Vercingetorix. Sí. ¿Hay alguna referencia a Espartaco? Sí. También. De todos ellos, el amo de la ficción es Julio César. Sí. De lejos, ¿no? Es el eje. Todos los caminos conducen no a Roma, sino en este caso a César, sí. A César, ¿no? Que vaya personajazo. Sí, es que es muy poliédrico. Fíjate que en la antigua Roma, el ciudadano romano que entraba en su cursus honorum, ¿no?, en hacer esa carrera pública importante, tenía que aunar lo político y lo militar. Tenía que ser un buen político, y hay algunos que destacaban sobresalientemente Cicerón. Cicerón era un orador maravilloso, ¿no?, un gran político, muy inteligente, un maniobrando en el Senado bestial. Pompeyo, un militar desbordante. Pero ¿qué pasa? Porque tiene 3 triunfos en Asia, en África. Tal. Vale, pero ¿qué pasa? Que luego Cicerón en lo militar, discreto. Y Pompeyo en lo político, discreto. Y César, deslumbrante en lo político, 5 elecciones ganadas, ahí es nada, y deslumbrante en lo militar. Es un personaje total. A César, ahora me adelanto un poco, es curioso que le mataron a quienes había perdonado. Sí. Pero eso ya llegaremos cuando llegaremos cuando en la el libro, pero... en la 6ª novela, sí. Ostras. Bueno, aquí vas viendo, puedes ir entreviendo que hay personajes con los que tiene diferencias, ¿no? Sí. Pero sí, por eso cuando se le tacha de dictador, yo siempre digo, cuidado porque un dictador del siglo XXI mata siempre a la oposición o la exilia. Sí. Y César perdonó después de vencerlos 5 veces en las elecciones y de derrotarlos en una guerra civil a la que lo forzaron, lo explicaré en la 4ª novela, les perdona, los reingresa en el Senado, les respeta sus vidas, sus bienes, todo. Y son quienes lo asesinan el 15 de marzo. Entonces, eso un dictador no lo hace. No. Entonces, un dictador como lo que entendemos nosotros. ¿Que tuvo una parte final autoritaria? Sí, pero con una magnanimidad para el oponente que ya me gustaría ver hoy día en política, donde el oponente cada vez se le deshumaniza más. Ahora mismo no creo que haya mucha magnanimidad, es una palabra difícil, sí. ¿A qué edad murió Julio César? ¿Qué piensas? 56 años. Santiago, por arte de magia, en lugar de yo, soy Julio César, y tienes derecho a hacerme una pregunta. ¿Qué me preguntarías? Una pregunta, sí, interesante. ¿Cuál es el límite que tú le ves a la Roma que tú tienes en la cabeza?
porque él tenía planes para cruzar el Danubio y el Éufrates, que no los llevarán a cabo nadie hasta Trajano. Trajano lo que hace es llevar a cabo planes tal. Lo que pasa es que mi pregunta también sería, ¿volverías a cruzar el Rin una tercera vez y querrías ampliar también el poder romano? Claro. ¿Hasta dónde? Claro. Hasta el Báltico, ¿no? Eso sería, me habría gustado saberlo. Bueno, también están los celtas. Sí. Hay que recordar mucho celta en esta novela. Sí, un montón. Los druidas, por cierto, que los mencionas. Hay un druida que es jefe. Viciaco, sí. Y que, claro, yo pensaba que los druidas eran en fin... Sí, como muy apartados, como claro. En la época final, una vez que el Imperio Romano cae y parece revivir un mundo celta, sobre todo, por ejemplo, una Britania donde se retiran las legiones y surge el mito artúrico, y ahí sale un Merlín, etcétera, etcétera, tal. Sí. Entonces ahí se genera una leyenda de unos druidas misteriosos, etcétera, etcétera. Sí. Pero el druida de la época de Julio César era alguien que, más allá de todo su conocimiento sacerdotal y de la naturaleza, tenía también poder político y podía presentarse a elecciones, a ser vergobreto, que sería el equivalente a cónsul de Roma, etcétera. O sea, que hemos embellecido un poco la imagen. Bueno, nos hemos quedado con la parte con final. La parte más espiritual. Más espiritual, sí, de ser druida. Está bien. Sí. Hostia, yo no sé qué darías. También influye Asterix y Obelix. Bueno, claro, no, pero por Panoramix. No abras ese melón. No abro ese melón. Lo voy a abrir yo después. Vale. Pero ya lo has abierto, es que ya me has fastidiado el guión de la entrevista. Es que me ha venido a mente con el tema de los druidas. O sea, yo no puedo... Bueno, ya está, es igual, ya nos metemos en eso. Vale. Perdón, no ha sido atrete. Santiago. Sí, dime. Yo no puedo leer tus libros sin pensar en Asterix y Obelix. Claro, sí. O sea, constantemente. Sí. Incluso en este libro, en Los Tres Mundos, el último, claro, aparece Vercingetorix. Sí. Yo te recuerdo que en Asterix aparece Vercingetorix cuando rinde las armas a Julio César. Sí. Y aparte... Bueno, que se las tire y le caen y le duren en un pie a César y tal, porque siempre tiene que estar el cómic ahí con su punto irónico, satírico. Pero Vercingetorix no hacen broma con él. No. Goscinny y Uderzo no hacen ninguna broma con Vercingetorix. No, porque es un héroe para ellos, claro. Ahí está. No puedo dejar de pensar en Asterix. Yo Asterix y Obelix eran una lectura apasionada. Estamos aquí en un podcast de libros, sí. ¿no? Yo creo que como muchos, a lo mejor de mi generación, nos introdujimos en la lectura con los cómics. Ya lo creo. Yo leía el Jabato, el Capitán Trueno, con toda su inverosimilitud. Las hazañas bélicas, incluso. Las hazañas bélicas. Luego, por supuesto, todo lo que hizo Ibáñez, ¿no? Mortadelo y Filemón. Sí. Una de las cosas más bonitas, te puedo contar así con pequeña digresión, es que una vez estaba en Madrid y me dijeron que en la Feria del Libro que quería una persona comer conmigo. Digo, ¿quién? Y me dijeron Francisco Ibáñez. No. Digo, ¿por qué? Y me dicen, porque le gustan tus libros. Es uno de los momentos más bonitos. ¡Qué honor! Sí. ¡Qué honor! Yo estaba que me arrodillaba. Digo, pero si usted, le hablaba de usted, claro. Me ha entretenido toda mi infancia y mi adolescencia, con Mortadelo y Filemón, el 13 Rueda, el Percebe y todo aquello, ¿no? Y que ahora usted me diga que lo que yo hago... ¿Le gusta? ¿A usted le entretiene? Digo, bueno, fue una comida muy divertida y siempre muy cercano y todo. Entonces, y luego, además de todo esto, Asterix y Obelix han estado ahí siempre. Sí. Y claro, es verdad que yo no podía pasar ahora ya, digamos que en Roma soy yo, la juventud de César, maldita Roma, en Roma el ascenso político, pues yo iba a lo mío, pero no podía pasar por la conquista de las Galias y no hacer algún tipo de guiño, de homenaje, y por eso digo que si alguien leyendo Los Tres Mundos tiene la sensación en un momento dado de que ahí están Asterix y Obelix Eidefix. Yo completamente Eidefix, por cierto. Eidefix, pues que igual lo único que pasa es que se están dando cuenta pues que sí que está eso ahí. Sí. Es maravilloso. Sí. Además a todo el mundo que se lo acaba encontrando le hace parece que le genera una sonrisa, ¿no? Me costó mucho ver cómo hacerlo, porque claro, estoy en un género muy distinto, novela histórica, el rigor histórico. Yo he intentado hacer una insignia mía casi de identidad, el que mis novelas tengan mucho rigor histórico, junto con el entretenimiento,
Pero yo creo que la forma en que se hace el cameo, ¿no? Yo creo que... No, que te digo... Vamos. Que puede quedar bien, sonríes y sigues. Y no te has sacado de la novela. Claramente. ¿Los galos tenían solo un miedo, que era que el cielo se les cayera encima de la cabeza? Bueno, ¿eso es cierto o es una invención? Bueno, es uno de los temores... por sus dioses, ¿no? Que tenían mucho miedo al dios del trueno y todo esto, sí. Vale. Una cosilla. Pero lo exageran en Asterix y Obelix, lo exageran. Bueno, yo digo a los oyentes más jóvenes, que seguro que nos escuchan, o en España o en Latinoamérica, donde gente de menos de tal vez 30 años, que igual no leen Asterix, leen a... Bueno, pero sacan Asterix, siguen sacándolo, aunque sea con otro guionista y tal. Sí. Y yo, claro, ahora cuando saco la novela, pues empiezas a mirar las listas, ¿no? Sí. Y ha habido un momento que a mí me parecía muy bonito, que Los Tres Mundos estaba en competencia con Asterix y Lusitania. Digo yo, oye, pues mira, sigue competir con alguien, con ellos, ¿no? Y si ganan, que ganen. O sea que sigue teniendo un impacto muy grande. Sí, bueno, ¿sabes? Que se lean Asterix y Cleopatra. Lo que no sé es verdad. Si lo está leyendo gente más mayor, eso también puede ser. Claro, este es un detalle que no sé si lo compran nostálgicos de más edad o también hay chavalines. ¿No? Bueno, los chavales, de verdad, que se lean, yo qué sé, ni que sea Asterix y Cleopatra. Lo que igual, sea, sí. Pero de cabeza. Una cosilla, Santiago, yo vuelvo a insistir con mi drama personal, El dentista, y se me ha ocurrido mientras estaba yo hurgándome en... La época que narras y todas estas, la Roma antigua, en fin, debía ser una época muy dolorosa. Quiero decir, no había anestesia, no había antibióticos, no había vacunas, todo debía doler mucho. Sí. Y las heridas de guerra, ¿te lo puedes imaginar? Sí. Algún compañero tuyo me ha comentado este aspecto y es verdad que hay otros autores británicos, sobre todo, que a veces ponen más énfasis en transmitir toda esta brutalidad y el dolor y el sufrimiento. Yo no pongo el énfasis en eso, pero está. Quiero decir, ahí se ve momentos, ¿no? Pues cuando una legión es arrasada y como encuentran pues, túmulos de cadáveres, o sea, salen cosas, ¿no? Y huele fatal y hay momentos muy duros en la novela. Pero no haces hincapié. Pero no es mi propósito hacer énfasis en ese aspecto. Sí. Vale. Pero se podría, claro, sí, porque es ciertamente una época muy dura. Claro, la gente debía morir, después de una batalla con estas armas, además, que describes muy bien, debía morir más de las infecciones provocadas, ¿no? que de la propia herida, ¿no? Sí, de hecho, mira, cuando en la trilogía de Trajano tengo el personaje... No, perdona, en la biología de Julia, el personaje del gran médico, Galeno. Sí. Galeno llega a ser médico imperial porque tenía el índice más alto de salvar a heridos en el colegio de gladiadores de Pérgamo, en Asia. ¿Y cómo lo hacía? Porque él, por observación, se dio cuenta que lavando las heridas había menos infecciones. Lo que no sabía por qué. Claro, él no sabía las bacterias, no tenía laboratorio, pero lo tenía claro. Entonces, claro, él se esforzaba mucho en lavar muy bien las heridas y salvaba a más gente. Y claro, eso le empieza a hacer muy famoso y acaba por eso de médico allí en... Qué curioso, porque hasta que aquí nos dimos cuenta en la época moderna, creo que fue el doctor Trueta, que durante la Guerra Civil, empezó a lavar las heridas y a pedir a los cirujanos que se lavaran las manos. Claro, todo esto, claro. Y salvaba muchísima gente, pero pasaron un montón de siglos, ¿no? Sí. Para empezar toda la Edad Media, ¿no? Bueno, es que hay un retroceso en algunos aspectos. Es verdad que la Edad Media tiene momentos muy luminosos, ¿no? No es todo oscuro. Las catedrales, pues es una cosa muy luminosa, muy impresionante. Pero es verdad que en todo lo sanitario desaparecen los alcantarillados, esa cultura del agua. Cuando a veces pensamos en un spa, ¿no? Que muchas veces pensamos que es una palabra de origen escandinavo. No, spa es la abreviatura de Sanitas per Aqua, a la salud por el agua, del latín. Entonces, ¿por qué? Porque ellos iban a las termas y cualquier ciudadano medio iba a unas termas que hubiera en cualquier ciudad romana públicas. ¿Por qué? Porque se lavaban y se lavaban con mucha frecuencia. Claro, si tú te preocupas en que haya un alcantarillado y que se vaya el agua fecal fuera de la ciudad, si tú tienes que una gran parte de la gente que se lava con frecuencia y tal, pues hombre, va reduciendo las infecciones en un momento donde encima no existía el antibiótico y la solución era pues eso, higiene, ¿no? Entonces luego en la Edad Media hay un retroceso ahí, sí. Y viene la peste y todo. Claro.
paréntesis, dices que hay un retroceso, sí lo ha habido, claro, en la Edad Media claramente no. Sin embargo, me ha interesado, o me ha llamado la atención el tema de la mujer, en tu libro. Sí. La mujer claramente postergada, digamos, en su papel público e incluso en el papel privado, ¿no? Por ejemplo, aparece la reina Berenice. Creo que es Berenice IV. Berenice IV, sí. No es la faraona, es la faraón. La faraón, sí. Porque debía presentarse como figura masculina. Claro, yo intento... O sea, yo sí que estoy de acuerdo... Perdón, te interrumpo, ¿no? Pero, estoy de acuerdo en que hay que recuperar la presencia de la mujer en una parte de la historia que se ha narrado sin tenerla en cuenta. Cuando es verdad que, porque era una sociedad patriarcal, a veces no estaba en posiciones de poder, pero incluso desde la retaguardia, ¿no? Era una persona eran mujeres que influían mucho, porque influían en gente también que eran muy importantes. Entonces, claro, la hija de César es muy importante. Y luego incluso había algunas, como Berenice IV, que llegan a ser faraón. Pero yo no puedo introducir ideas feministas en un momento donde no existe. Entonces, claro, no puedo ponerle faraona porque ella misma se esforzaba en aparecer como un hombre. Hasta se ponían la barba y todo del faraón para parecer representados como un hombre, porque en esa época es lo que se requería para aparecer como persona de poder. Esto lo vemos también con Hatshepsut, milenio y medio antes, tendría que ver las fechas, ¿no? Porque ya ha habido otras mujeres que fueron faraón de Egipto en el antiguo Egipto, antes de la dinastía tolemaica, ¿no? Y siempre la apariencia como hombre. Entonces, por eso lo pongo. Pero sí que me importa poner esas mujeres que llevarían la apariencia que fuera, pero eran mujeres y mandaban mucho. Me estoy saltando cosas porque el tiempo va pasando. En fin, ¿Cleopatra era tan guapa como dicen? A ver, ¿sí o no? Yo creo que sí. Vale, ya está. Yo creo que sí. Vamos a ver, pensemos. Tenía la nariz muy grande, según las... Sí, hombre, pero esto es un cómic, ¿no? Y es muy gracioso. Y también cuando se rompe Obelix la nariz de la esfinge, entonces están todos ahí, toc, quitando, o sea, para que veas que lo tengo todo en mente, no todas las figuritas. No, pero tú piensas, vamos a ver, su padre tiene una concubina, ¿vale? Que probablemente es la madre de Cleopatra. Sí. Vamos a ver, un hombre todopoderoso en Egipto, a ver, yo no quiero ahora sonar de ninguna forma, pero lo normal es que decidiera tener una concubina guapa, que fuera atractiva físicamente, no va a coger a la menos atractiva. Es lo más probable. Entonces, pues lo más probable es que si su madre era muy atractiva, la hija también fuera bastante atractiva. O sea, es una cuestión de estadística, ¿no? No, claro. Sí. Hollywood, Santiago. Hollywood y Roma. No. Dime. Bueno, sí. ¿Qué pasa con tus libros? Bueno, eso ya has dado un salto muy grande. Ahí otro melón. Un melón muy grande. No, a ver, el problema es que yo no me llamo James Williams, me llamo Santiago Posteguillo. Entonces, el mundo anglosajón es muy chauvinista, aunque la palabra venga del francés, es muy cerrado en ese aspecto. Entonces, es muy difícil que en el mundo anglosajón norteamericano, ¿no? Audiovisual, puedan pensar que un europeo, y además de origen hispano para ellos, ¿no?, pueda tener nada que contarles interesante en general. Pero tú no tuviste ofertas para... He tenido ofertas, pero luego nunca llegan a cristalizar, porque los productores que me han hecho ofertas yo creo que las han hecho siempre antes de sacar cuentas. Claro. Entonces, cuando te pones a sacar cuentas, claro, te vamos a llevar Africanus al cine, vale, no vamos a hacer todas las batallas, pero la batalla de Zama la tendrás que hacer. O sea, mínimamente, hay 80 elefantes. ¿Qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos con eso? Entonces, vale, inteligencia artificial, sí, claro. pero una inteligencia artificial, el público ahora es muy exigente. Entonces, una inteligencia artificial que no quede mal, prístino, claro. Claro, que quede, porque la gente ha visto estas películas ya de Walt Disney, ¿no? Con los animales hablando y tal, y tú estás esperando eso. Entonces, eso es caro. Eso es caro. Entonces, si empezamos a meter ahí, pues ya empiezas a hablar de 100, 200 millones, 300 millones de dólares o de euros, y eso solo puede financiar la industria norteamericana hoy día. ¿Qué ocurre? Que para eso, la única forma es que estas novelas funcionen en Estados Unidos en inglés. Ya hemos traducido Roma soy yo. Tenemos I Am Rome.
Hay que ver. ¿Se ha vendido? Está empezando, bueno, no despega, está ahí, pero estoy negociando que se traduzca en la segunda y la tercera. Vale. Yo también, cuando publiqué la primera novela de Escipión, pues tampoco funcionó. Claro. Y luego enganchamos con la segunda. Entonces, bueno, yo no sé si repetiremos eso, pero vamos a intentarlo. Estamos jugando esa partida. Vale. Ya se verá dónde llega. También te digo, tuviste Gladiator, claro. Sí, la primera, yo la segunda no la he visto, ¿no? Yo he visto las dos, por curiosidad, sí. Hay notables, y perdón lo que voy a decir, cagadas históricas. Sí, muy notables, desde el nombre, que es imposible. Para empezar. Sí. Pues que luego me perdona, te he cortado, Santiago. Sí, no, porque el nombre es un nomen, es praenomen, nomen y cognomen. Y lo que utilizan es una estructura de nombre, ¿no? Máximo, décimo, meridio, creo que es, que no puede ser posible. O sea, no podría llamarse así nunca. Pero bueno, que da igual. Yo hay que ver esa película como la segunda, pues como divertimentos visuales. Bueno. Sí, es que yo recuerdo viéndola que el tipo va a caballo, ¿te acuerdas? Está luchando contra los bárbaros, ahí les llaman bárbaros, ¿no? En la frontera del Rin. La frontera del Rin, sí. Y va a caballo y tarda prácticamente un día y una noche y llega hasta Extremadura. Ya, sí. No. Yo creo que ni en... Bueno, desde luego en cercanías de Renfe, no desde luego, pero que ni siquiera en avión... Ni en AVE de Renfe. Ni en AVE. O sea, sí que dicen que vayan a 350, ¿no? Con que lleguen a la hora nos conformamos, tampoco hay que... En fin, pero bueno, el tema está en que yo creo que sí, ahí no miden... el tema de la verosimilitud no lo busquemos en una película como Gladiator, porque no está en ningún lado. Si te entretiene, pues bien, pues ya está. Bueno, eso es como aquello Troya, ¿no? Pero a mí me da mucha pena cuando grandes directores, porque Ridley Scott sabe rodar muy bien, las cosas como son, no se dan cuenta que la propia historia tal cual es más espectacular que el mayor delirio que ellos se puedan imaginar. Cierto. O sea, tú te coges a un tío como Heliogábalo, que se casó 7 veces, 5 veces con hombres, 5 veces con mujeres, empezando con una virgen vestal, y 2 con hombres, pero una vez él como hombre y la última vez ya como transexual, como mujer. Eso hecho en 4 años... ¿A quién se le ocurre? ¿A qué guionista se le ocurre algo tan delirante, no? Entonces, iba con leones a las fiestas y le gustaba para asustar a los invitados. O sea, es que hacía... Heliogábalo era mucho era mucho Heliogábalo. Entonces, quiero decir, hay tales historias en Roma que no hace falta inventarse nada más. ¿Por qué cogen a Joaquín Phoenix matando al pobre Richard Harris, ¿no? Al principio de la película. Si Marco Aurelio murió de viruela. Está claro que murió de viruela por la sintomatología y todo esto, la peste que vino de la peste antonina, que vino de allí, ¿no? Pero claro, es porque en un plano así ya te han mostrado que Cómodo era muy malo, ¿no? Sí. A ver, pues no sé, pensemos un poco más cómo mostrarlo, es que hacía muchas barbaridades, ¿no? Pero bueno, esto me recuerda a la película Troya, que también otra, ¿no? Que creo que los productores... A ver, ¿cómo iba eso? Los productores, en relación al caballo de Troya... Sí, Wolfgang Petersen quería poner una escena rodándola más, venía de grabar Das Boot, ¿no? El submarino. Con unos traveling en el submarino maravillosos. Entonces él quería repetir eso dentro del caballo de Troya, mostrando a los soldados escondidos. Y entonces los productores le dijeron que, hombre, no, que te cargabas la sorpresa. Y claro, Wolfgang Petersen, alemán, europeo, decía, hombre, pero todo el mundo sabe que en el caballo de Troya van los soldados enemigos, ¿no? Y claro, los productores decían, no, nosotros no lo sabíamos. Es que, claro... Era una idea. Es un poco el tema de la diferencia también entre el público americano y europeo. Ya. Mira, la película El nombre de la rosa es muy curioso, porque El nombre de la rosa, la película, y mira que buscaron poner a Sean Connery, ¿vale? Para poner ahí a alguien más internacional y todo eso, y además que lo hacen muy bien, la verdad, lo hacen de maravilla, yo estoy encantado con la película. Pero esa película funcionó muy bien en Europa y no funcionó en Estados Unidos. No lo sabía. No funcionó. Y mira que es una película magnífica. Tal vez la óptica era europea, netamente. Era demasiado europea, todo gira en torno a un libro, no sé. Muy intelectual. Muy intelectual. O sea, acción no hay tanto, ¿no? Demasiados libros, Santiago, había en esa película. Puede ser, demasiados. Y mira que los queman algunos, pero nada. No, era buena, hombre. Era muy buena, la película excelente y la novela, bueno, que ni qué decir, claro. Oye, tengo que abrir un temilla porque me acabo de acordar del tema de la Dana. Tú eres valenciano. Y leyendo un diario, curiosamente anteayer, que han descubierto en la Universidad de Alicante un
sistema bestial de gestión del agua que hicieron los romanos en la provincia de Alicante, de gestión del agua, pero sobre todo para someter o contener los efectos de las riadas. Y que aún funciona. Es decir, lo hicieron ellos, ahora lo han mejorado tal, bueno, en fin, todavía chuta, ¿no? Entonces, esto me vino a la mente, entonces, el tema de la Dana. Tú has sido muy crítico con la gestión de los políticos. Bueno, hombre, es que estoy vivo de puro milagro, porque a mí nadie me avisó de que venía un tsunami de 2 metros de agua, y estoy vivo porque tuve la decisión de no ir a cambiar el coche cuando vi un palmo de agua en la plaza de Paiporta, y digo, quizá no voy. Si voy, me muero. Entonces, hombre, yo estoy un poquito enfadado. Vamos a recordar a todos los oyentes hispanoamericanos que igual no saben exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Hace un año y poco, hubo una inmensa riada en Valencia que se llevó por delante a 200 y pico víctimas. Y, yo estaba al lado del barranco que se desbordó, el barranco del Pollo. Yo estaba a 40 metros. Eso no lo sabía. Claro, mi pareja estaba en el domicilio de mi pareja, que es de Paiporta. Sí. Y estábamos yo estaba escribiendo un capítulo de Los Tres Mundos que se llama Bastatio, devastación, por curiosidad, y me llaman y me dicen que sube a la terraza que está pasando algo, me dice mi hermana, me decía mi pareja, y todos subimos y se estaba saliendo el barranco. Pero tú fíjate que yo tenía a la Galia metida en el cuello, yo estaba con la Galia, o sea, yo seguía ahí porque no era consciente de lo que estaba pasando. Y yo pensaba, bueno, pues saldrá un poco el agua, hará mal, ¿no? Los bajos de los... Pero, claro, y piensas, lo primero que piensas es tu coche, que lo tengo aparcado, claro, lo tengo aparcado en el metro y tal, en la parada de metro. Claro. Digo, pues voy, no voy. Y solo bajar 5 pisos y ya había un palmo de agua. Y entonces dije, esto no es normal. Yo no voy a ir. Digo, pues mira, ya llevaré el coche al taller. El coche al taller se llevó el agua, la parada de metro, se llevó la estación de metro, se llevó la vía, se llevó la catenaria. Mi coche apareció a 1,5 km. Donde lo íbamos a llevar, que era el garaje donde lo tenía mi pareja, reventó la pared, se llevó su coche. Lo único gracioso es que su coche acabó empotrado en la empresa de seguros donde lo tenía asegurado. Digo, mira, así ya te lo tasan, ¿no? Pero vamos, entonces yo estoy muy enfadado porque no se avisó y eso generó muchos más muertos. Y después de tener ese primer shock, tengo un segundo shock. Es que no viene nadie. Durante 3 días no vino nadie. Y eso no es normal. Entonces aquí hay responsabilidades de todas las administraciones a todos los niveles por la mala gestión previa, durante y después de la Dana. Entonces estoy muy enfadado con eso, sí. Y todavía los puentes de Paiporta no están hechos sobre un cauce que ha estado seco este año, cuando César te hacía un puente en 10 días, sobre el Rin. Entonces yo lo que veo es que si hay voluntad política, se hacen las cosas, y si no hay voluntad política, no se hacen, ¿no? Y no entiendo este nivel de crueldad de no ayudar a la gente. O sea, no lo entiendo, no lo puedo entender. ¿El ventorro es una palabra latina que viene del latín, ventorro? Pues no sabría decirte. Supongo que sí. Pero probablemente ahora tendremos que cambiarle el significado, sí. Sí, claramente. De todas formas, en la antigua Roma había, como ahora, discusiones entre los políticos, corrupciones, deslealtades, en fin. Políticamente también es un batiburrillo aquella antigua Roma, sí, ¿no? Sin duda alguna. Y realmente parece un reflejo de la actualidad, o la actualidad un reflejo de... La actualidad es un reflejo, lamentablemente, sobre todo de todo lo malo de la antigua Roma. Porque dentro de lo malo que tenía la antigua Roma, y esto lo dije en el Senado, es que al fin de cuentas los políticos se apuñalaban entre ellos. Sí. Y ahora parece que los políticos, ya lo dije en el Senado, apuñalan al pueblo, que es distinto. Es un matiz importante. Y luego, los políticos, al menos de la antigua Roma, hablaban muy bien. Los discursos, claro, de Catón, de Cicerón, de César en el Senado tenían un nivel muy notable, ¿no? Y eran gente muy cultivada en su época, muy leída, etcétera, etcétera. Y yo echo mucho de menos hoy día, pues que, por supuesto, habrá honrosas excepciones, siempre las hay, ¿no? Pero que en el conjunto de la clase política... yo creo que adolece bastante de muy poca preparación en general, ¿no?
Y a mí cuando se argumenta a veces, es que cualquiera tiene que poder llegar a ser congresista o senador, digo, no veo por qué, porque para ser Vedel hay una oposición y ahora resulta que cualquier inútil puede ser senador o congresista. Pues yo no lo veo claro y no considero que eso sea faltarle, o sea, ser elitista, porque también vivimos en una sociedad donde, si bien la gente que tiene menos recursos le puede resultar más difícil conseguir una formación, también es cierto que hay muchas más posibilidades para que hace 100 años, ¿no? Para que gente que tiene menos recursos pueda conseguir una formación suficiente para representar con dignidad a quienes quiera representar. Y a mí lo que me parece inadmisible es el ínfimo nivel en general de la clase política. Y perdona que me he disparado ahí. Yo no, sí, desde luego mucha categoría oratoria no existe. La verdad que no. ¿Sí o no? ¿Es verdad que el libro que más has regalado es El Hobbit? Pues será uno de los que más he regalado. Es una de mis lecturas de adolescencia, primero en español y luego en inglés cuando dominé el inglés para leerlo. Sí. Bueno, Tolkien me encanta. Sí, me parece un genio. ¿Y Dickens? Dickens también me apasiona mucho. No, bien. Sí. Bien. Otra pregunta breve. Tú has escrito otras cosas. Yo me leí un libro tuyo hace tiempo que se llamaba La noche en que Frankenstein leyó al Quijote. Exactamente, sí. Eso se hablaba 2010... 2011, 11 por ahí, ¿no? 12 por ahí anda, sí. Y hablabas de los... ¿Cómo decirlo? No enigmas... Curiosidades. Detrás de la historia de la creación de algunos de los clásicos. Sí. Eso tuvo una continuación con 2 libros más. Sí. Pero no me los he leído. La sangre de los libros y El séptimo círculo del infierno, sí. Sí, bueno, son una especie de trasunto de cómo daba yo mis clases de literatura en la universidad. Donde yo buscaba, desde lo anecdótico, llamar la atención a los estudiantes sobre alguien para que terminaran interesándose sobre lo que ese alguien había escrito. Es un poco la idea. ¿Cuál es, rápidamente, el mayor enigma de la historia de la literatura? El mayor enigma de la historia de la literatura probablemente sea quién fue Shakespeare. Claro. No tenemos ni idea realmente de quién fue Shakespeare, sí. Yo creo que ese es uno de los grandes enigmas, ¿no? Si fue Christopher Marlowe... Si fue un actor, si no sabemos. O sea, se sabe muy poco. Porque de Cervantes sí que sabemos bastantes cosas. Bastante de su vida. Pero de Shakespeare se sabe muy poco. ¿No crees que da un poco igual? Por supuesto. Quiero decir, no es lo fundamental. Lo más importante es su obra, la obra en sí mismo, ¿no? Es como tampoco sabemos con certeza quién escribió El Lazarillo de Tormes. Lo importante es que está El Lazarillo de Tormes y que hay que leerlo. La última. Cuéntame un chiste romano. Un chiste. Pues de la antigua Roma me refiero. Un chiste de la antigua Roma. Mira, me sé uno, pero no es de la antigua Roma, es de la antigua Grecia. Pero bueno, como se asimila con la cultura, que uno le dice a otro, no, mira, esto es la historia, y le enseña un libro muy gordo como el mío de los 3 mundos, y todo esto es la historia de la mitología griega con la vida sexual de Zeus. Y ahora te enseña uno muy finito y dices, y esto es, con estas 10 páginas, la historia de la mitología griega sin la vida sexual de Zeus. Porque realmente, claro, es una mitología muy sexual, la grecolatina, porque el Roma pero este chiste es verdad. Sí. ¿O te lo has inventado? No, eso es un chiste que va por ahí, sí, es muy gracioso. Es visual, se hacen meme, ¿no? Porque ves ahí, te aparecen los 2 libros, ¿no? La mitología griega con y sin vida sexual de Zeus. Porque es verdad, siempre según se acuesta con tal o cual, surge no sé qué mito y a partir de ahí Hera siempre se enfada porque ha sido infiel y entonces castiga a cual o a tal. Y todos los mitos son casi todos en relaciones con la vida sexual. La otra mitología tan sexual que hay, yo creo que es la egipcia, es la única. Así que la nórdica no es sexual. No. Es curioso, pero la mitología nórdica tienen frío. Debe ser. Sí, a mí me sale decir por Júpiter y por Tutatis. Es que... no sé por qué. Estoy obsesionado con Tutatis y con Júpiter. Sí, bueno, el Tutatis lo tenemos de Asterix y Obelix permanente, y por Júpiter siempre salen los textos romanos, es muy habitual. Sí. Oye, Santiago, pues ya está. Pues ya está porque el tiempo lineal, digamos, es el que es y llevamos un montón de rato, ¿no? Uh-huh. Pero que sepas que me he saltado muchas preguntas y espero que de aquí 2 años, que vendrá la siguiente entrega de Julio César, de la vida de... Amenazo. Sí. ¿Cómo se llamará?
pues se llamará como tengo pensado, creo, pero como una vez anuncié un título y luego lo cambié, se montó un lío, ya no anuncio más. Pero tendrá 1000 y pico páginas, seguro. Porque yo intentaba contenerme, pero no lo sé. Ya veo. Se me está yendo. Sí. Ya veo, te has intentado contener. Pero no lo sé. Es que... Hombre, es gordo y pesa esto. Sí, pero es que dices, y no voy a contar esto, y no voy a contar aquello. Y este debate en el Senado no lo voy a contar, si es que es buenísimo. Entonces, claro, al final pues se va añadiendo. Sí. Vale. Pues Santiago, que muchísimas gracias y que enhorabuena y que ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Santiago Posteguillo, es un lujo tener a estos escritores que vienen a estos salones de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña en el centro de Barcelona y vienen para charlar con este podcast. Y además que yo creo que es la única vez en que Santiago Posteguillo ha contado un chiste griego. Antes de despedirnos, vamos a recordar que el día 22 de diciembre vamos a organizar un gran concurso de literatura. Será preguntas muy sencillas, un concurso que tendrá su fanfarria, naturalmente. Vamos a recordarla. Eso es. Pues todo el mundo que quiera venir, tendremos a 3, 4 concursantes, o 2, igual hacemos un duelo, estaría bien. Tenéis que enviar un correo a esta dirección, librujulapodcast@gmail.com, y nos decís, me apetecería concursar. Tendremos un premio estupendo, unos libros estupendos, entre los cuales no figura el libro de Juan del Val que ha ganado el Planeta. Y hasta aquí Vicente Armero, como siempre, en los mandos, Susana Picos de la producción, nos habla Carlos Luria. Muchas gracias a todos, felices libros, y os anunciamos que esta vez sí sabemos de qué hablaremos en el próximo programa, pero no lo vamos a decir. Gracias a todos, felices libros, hasta dentro de 2 semanas.